Ok, ya inició. Y vamos a irnos a la presentación. Bueno, la clase de la semana pasada, sí, el jueves de la semana pasada, estuvimos resolviendo, calculando el equilibrio ácido-base de... Voy a salir porque se me bloqueó el Excel, que el PowerPoint. Sí, la clase pasada resolvimos un equilibrio químico, era un ácido acético, planteando el inicio cambio de equilibrio y decíamos que podíamos hacer una simplificación. La simplificación decía que cuando mi concentración es más de 1000 veces mayor que la constante de acidez, ¿sí? Yo puedo asumir que, por ejemplo, en este caso tenía 0.1 y mi cambio era menos X, teníamos 0.1 menos X, X y X. Yo puedo asumir que 0.1 menos X es aproximadamente igual a 0.1, ¿sí? O sea, como X es muy pequeño, puedo simplificarlo, ¿sí? Entonces, con lo cual mi constante de acidez, en lugar de quedarme X al cuadrado entre 0.1 menos X, que tengo que resolver el sistema cuadrático, calcular resolviendo con menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Lo simplifico y me queda que x al cuadrado entre 0.1 es igual a la constante de acidez, con lo cual mi constante de acidez es igual a la raíz cuadrada de la constante, pero mi x es igual a la raíz cuadrada de la constante de acidez entre 0.1. Sí, que era muchísimo más sencillo. Y para ser válida esta simplificación, tenemos que considerar que mi porcentaje de ionización sea menor del 5%, ¿sí? Entonces, hicimos el ejercicio del ácido acético a una concentración 0.1 molar y después les encargué de tarea que lo hicieran a 0.01, 0.001, 0.0001 y uno podría ser a menos 5 molar, ¿sí? Y que me dijeran cómo era este porcentaje de ionización. Pregunta, ¿sí lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Sí, ¿nadie Sí, lo hizo? profe, yo sí lo hice. Ok, ¿quién fue? No vi quién había sido. ¿Y qué valores te salieron? Pues con 0.1 había salido en el porcentaje 1.34% y en Ajá. el pH 2.37. Ujú. Y luego con el 0.01 me dio 4.24% y de pH 3.37. Ajá. Y con el 0.001 me dio 13.4 de porcentaje y de pH 3.87. De 0.001 me dio 42.4 y 4.37 y de 0.0001 me dio 134.16 y 4.87. ¿Qué porcentaje te dio? 134.16. Ok, en ese en particular está mal.
no podemos tener porcentajes mayores al 100%, sí, pero muy bien. ¿Quién era Nadia? La que hablaba ahorita, ¿verdad? La que presentaste los resultados. Es que sí, ya vi que abriste tu micrófono. Ok, muy bien, Nadia, gracias. Solamente, te digo, estaba el último punto, revísalo porque sí, mi porcentaje de ionización no puede ser mayor del 100%, ¿sí? Entonces, digo, simplemente revisarlo. La gráfica, como nos iba a quedar, era, no están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, se ve, profe. ¿Así se ve? Es que yo lo tengo ahorita sí, ya, no sé qué le pasaba. Que digo, estoy batallando ahorita con mi celular, como que no está conectándose bien. Ya está. Es que pues, uso el celular para poder ver con quién hablo y demás. Entonces, se fijan, ahorita nos diste, Nadia, valores. Yo esta gráfica la hice con esos mismos valores, lo grafiqué y simplemente vamos viendo cómo al ir, ¿cómo se llama? Bajando la concentración de ácido, yo voy viendo que mi porcentaje de ionización iba aumentando, ¿sí? Nos acercamos al 100% a concentraciones muy diluidas, ¿sí? Aquí, se fijan, tengo la línea azul, sería mi ácido débil, y la línea roja sería un ácido fuerte, es decir, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿sí? Vemos que el ácido clorhídrico, independientemente de la concentración de mi ácido, siempre tiene un porcentaje de ionización del 100%, mientras que mi ácido, su porcentaje de ionización va aumentando conforme va disminuyendo su concentración, ¿sí? Aquí podríamos decir que un ácido débil tiende a comportarse como un ácido fuerte conforme se va diluyendo. Sí, digamos que es una de las características que tienen los ácidos débiles. ¿Sí? Y ahorita vamos a estar trabajando, creo que preparé 3 problemas. Los acabo de preparar hace 5 minutos antes de empezar la clase. Entonces ni siquiera yo los he resuelto. Ahorita los voy a resolver también junto con ustedes. ¿Sí? Quiero que calculemos, por ejemplo, ahorita dice calcular las concentraciones en el equilibrio, el porcentaje de ionización y el pH de una disolución .125 molar de ácido fórmico, sabiendo que su constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces, eso quiero que planteen, hay que plantear inicio, cambio, equilibrio, y después de plantear inicio, cambio, equilibrio, hay que resolver todo el sistema y calcular ese porcentaje de ionización y el pH, ¿sí? Entonces, mi sistema, vamos a plantearlo una vez. Sí, hay que acordarnos siempre cuando me ponen un problema, lo primero que hago es planteo mi sistema. El ácido fórmico es HC. Déjenme, empecé mal. Todo una vez. Sí, mi ácido fórmico es HCOOH, que se va a disociar en formiato más iones hidrógeno, ¿sí? Bueno, esto acuérdense que lo pongo así, o también puede ser el ácido fórmico más agua, me daría el formiato más iones hidrógenos, ¿sí? De cualquiera de estas formas es correcto. Me resulta más sencillo trabajar con la primera ecuación para no tener que poner el agua, que sé que el agua no participa, ¿sí? Este sería mi sistema que yo voy a resolver. Tengo mis concentraciones iniciales, tengo mi constante de acidez, entonces hay que plantear inicio, cambio, equilibrio y resolver todo el problema, ¿sí? Hablando un poquito del ácido fórmico, ¿sabemos por qué se llama ácido fórmico? ¿Lo hemos usado alguna vez? Yo no, profe.
¿No? Ok. ¿Les ha picado alguna vez una hormiga? Sí, ¿Cómo, cómo se siente? pues ardor. Ajá, ardor, ¿verdad? Sí, de hecho, normalmente se siente mucho ardor, ¿sí? Y se siente mucho ardor porque realmente la hormiga lo que te está inyectando es ácido fórmico, ¿sí? De hecho, el ácido fórmico viene de hormiga en latina, no sé, bueno, pero fórmica es hormiga en latín, entonces el ácido fórmico viene de hormiga porque es el ácido que tenían las hormigas cuando te pican, ¿sí? Y bueno, tiene muchos usos. Hay gente, mi hermano en particular, por ejemplo, es alérgico al ácido fórmico, entonces cuando una hormiga le pica, le da una reacción anafiláctica y la primera vez que le picó, mi madre que pensó que era una viuda negra porque se le hinchó muchísimo la zona donde le picaron y después ya en el hospital lo tuvo que llevar al hospital y en el hospital se dieron cuenta, apareció una hormiga eh, donde lo había picado, ¿no? Entonces, bueno, ya mi hermano supo que es alérgico al ácido fórmico y pues se tiene que cuidar, ¿sí? Entonces, bueno, vayan trabajando con este problema, entonces calculen eso, el pH, porcentaje de ionización, concentraciones en equilibrio y pH del problema. Les digo, esto nos sirve para estudiar para el examen de mañana porque aquí tenemos un equilibrio químico de ácido-base. En el otro, ayer teníamos, bueno, en el examen estamos planteando simplemente equilibrios químicos en general. Entonces, váyanlo resolviendo y ahorita son las 9:23, si quieren les dejo unos 10 minutos y vamos viendo cómo vamos. Voy a apagar la cámara para... Disculpe, aquí también se utiliza la simplificación porque la constante no es menor 1000 veces, ¿o sí? Acuérdense, dijimos, puedo hacer la simplificación. Hago la simplificación, calculo mi porcentaje de ionización, y si este porcentaje de ionización es menor del 5%, mi problema ya lo resolví. Si me da que mi porcentaje de ionización es 5,1%, no puedo simplificar y hago la ecuación cuadrática, ¿sí? Recomendación, hagan la simplificación, ¿sí? Les lleva 30 segundos. Si ven que les sirve, ya terminaron esa parte del problema. Si ven que no les sirve, tienen que calcular la cuadrática. Ah, ok, gracias. ¿Sí? De nada, entonces, si quieren, ahorita en 10 minutos nos conectamos, a menos de que alguien lo resuelva antes, me dice y lo vamos comentando. Y yo también lo voy a ir haciendo ahorita.
¿Cómo vamos, chicos? Ya terminé, profe. Ajá. ¿Pudiste hacer la simplificación? Sí. Ajá. Ok, ¿qué resultados te dio? Para las concentraciones en el equilibrio me dio que del ácido es 0.120 Ujú. y luego ya de las disociaciones pues serían 4.743 por 10 a la menos 3, o sea, Ajá. de X. Ajá, perfecto. Y luego del porcentaje de ionización me dio 3.79% y del Ujú. pH 2.32. Ok, perfecto. Bueno, sí, muy bien, Abigail. Chicos, ¿los demás cómo van? ¿Quieren trabajar un poquito más o ya lo resuelvo? Pues yo diría que ya, profe, no sé los demás. Ok, a ver. Leslie opina que ya, ¿los demás, chicos? Yo también que ya, profe. Sí, Ya. de una vez. Perfecto. Bueno, vamos a irlo resolviendo. Sí, les doy estos tiempos y la verdad es que me cuesta trabajo. Luego siempre, cuando estábamos en el salón, siempre me decían sus compañeros que me iba muy rápido. Entonces, pues me intento parar porque el chiste es que ustedes sean los que lo resuelvan y no yo. Pero bueno, ok, vamos a resolverlo. Entonces, bueno, lo primero que habíamos dicho era calcular inicio, cambio, equilibrio. Si era 0.125, tengo 0 y 0. Después sería menos x, x y x, con lo cual en el equilibrio, bueno, voy a borrar esa línea mejor porque si no me va a eliminar todo para poder resolver el sistema. Sí, tengo una línea allí. De hecho, lo que voy a hacer las próximas veces es ponerlo ya dibujado. ¿Sí? Aquí me quedaría 0.125 menos x, x y x. Mi constante acidez también hay que escribirla siempre. Sé que es igual a el formiato, HCOO menos por iones hidronio entre ácido fórmico. Sí, esto acordándonos que es en el equilibrio. Y entonces, bueno, mi constante acidez sustituyendo sería x por x entre 0.125 menos x. Esto me queda x al cuadrado entre 0.125 menos x. Esto tendría que ser resolver el sistema cuadrático o puedo hacer la simplificación. Mi simplificación sería que la constante acidez es igual a x al cuadrado entre 0.125. ¿Sí? Estoy considerando que la x es pequeña, con lo cual mi x es igual a la raíz cuadrada de la constante acidez por 0.125. Sustituyo y me da un valor de x es igual a 4.74 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto fue mi valor de la X. Hay que acordarnos, siempre que yo hago la simplificación, lo primero que hago es calcular mi porcentaje de ionización. Mi porcentaje de ionización sería el 4.74 por 10 a la menos 3 entre 0.125, que es mi concentración inicial, por 100. Y esto me da igual a 3.79%. 3.79%. Este 3.79% es menor del 5%, con lo cual mi simplificación es válida. Sí, se acepta mi simplificación. Si este valor hubiera sido 5.1, tendría que haber resuelto mi sistema cuadrático. Entonces, se fijan, y aquí ya estoy calculando el porcentaje de ionización. Me falta calcular las concentraciones en el equilibrio, que serían estas concentraciones de aquí.
¿sí? Entonces mi concentración de equilibrio del... Voy a borrar esta parte aquí. Borro Profe, ¿y si el porcentaje da 5 todavía sigue siendo válido? 5, sí. Es difícil que te dé 5. No, normalmente va a ser 4.9. También ahí está, por ejemplo, hay que ver los redondeos, ¿no? Cómo redondear. Pero, por ejemplo, sí, en los problemas que yo les voy a poner es siempre por debajo de 5 o por encima de 5. Entonces, nunca les voy a poner un problema que dé 5 exacto. Porque realmente la diferencia sería poco, pero pues por defecto no lo hago, ¿no? Entonces, mi concentración del equilibrio del ácido fórmico será igual a 0.125 menos 4.74 por 10 a la menos 3, y esto me dará igual a 0.120 molar, ¿sí? Entonces, se fijan, mi concentración pasó de 0.125 a 0.120, ¿sí? Y la concentración de mi formiato y mi iones hidronio será igual a 4.74 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esto es igual a la concentración de iones hidronio y a la concentración del formiato, ¿sí? Por último, calculo mi pH, sería menos logaritmo de 4.74 por 10 a la menos 3, ¿sí? Acordándonos, sé que va a ser 2 punto y fracción, porque está elevado a la menos 3, entonces es 2.32%, ¿de acuerdo? Esto sería cómo resuelvo el problema. Vamos a resolver un segundo problema, ¿sí? Se fijan, es prácticamente el mismo problema. Ahora le estoy diciendo calcular las concentraciones en el equilibrio, el porcentaje de ionización y el pH de una disolución 0.125 molar, no de ácido fórmico, sino de formiato de sodio, ¿sí? Yo el formiato de sodio lo preparo, tengo ácido fórmico, le agrego hidróxido de sodio y se forma formiato de sodio, ¿sí? Mi formiato de sodio tendríamos HCOONA, que esto disuelto en agua se va a disociar como HCOO menos más sodio, ¿sí? Esto va a ocurrir. Y después mi formiato más agua me va a dar ácido fórmico más iones hidroxilos, ¿sí? ¿Quién regula este equilibrio químico? Si se fijan, yo en el problema anterior tenía ácido fórmico, se disociaba en formiato más iones hidronio. Y esto estaba regulado por una constante acidez, ¿sí? Tenía una constante acidez aquí. Y ahora se fijan, el formiato más agua me da ácido fórmico más iones hidroxilo. Entonces, ¿quién va a regular este equilibrio químico? Que este sería un equilibrio básico, ¿no? Estoy viendo lo que se está formando es OHs, ¿sí? Entonces, si recuerdan, habíamos visto que teníamos constante acidez y tenemos constante de basicidad. Y yo, si tengo una constante de acidez, puedo calcular fácilmente la constante de basicidad. Es decir, esto va a estar regulado por una KB, ¿sí? Y si nos acordamos, Ka por KB es igual a KW, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular cuánto vale KB, y una vez que calculo cuánto vale KB, puedo resolver este mismo sistema calculando inicio, cambio, equilibrio, y obtengo, lo que voy a obtener no va a ser iones hidrógeno, van a ser iones hidroxilo, con lo cual tendría que calcular mi pOH. Una vez que obtengo mi pOH, calcularía mi pH,
¿sí? Entonces, ¿sí entendimos cómo hacerlo? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Entonces, si quieren, váyanlo haciendo. Y igual estoy unos 10 minutos y ahorita les voy a hacer una cosa. Primero, calcúlenme cuánto vale KB y cuando tengan el valor de KB me lo dicen y comparamos para ver si está bien. A mí me dio 5.55 por 10 a la menos 11. Ah, sí, es muy bien, perfecto. Simplemente lo que hacemos es decimos, estamos aquí, KB es igual a KW entre K, ¿sí? Es igual a 1 por 10 a la menos 14 entre 1.8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y esto me daba igual a, ¿qué dijimos? 5.55 por 10 a la menos 11. ¿Sí? Este sería mi valor de KB. Ahora sí, con este valor de KB, plantean inicio, cambio de equilibrio y resuelve nuevamente mi sistema. Profe, en este caso, ¿el porcentaje de ionización se saca igual? Es que me sale muy bajo. Sí, sale muy bajo. Sale 2.1 por 10 a la menos 3, ¿no? Ah, ok, sí. Sí,
¿Por qué sale muy bajo? Porque la constante, si se fijan, mi constante es 5.11 por 10 a la menos 11, ¿sí? Entonces, si dividen 0.125 entre 5.55 por 10 a la menos 11, ¿sí? Esto me sale que es 2.2 por 10 a la 9 veces más alto. O sea, la concentración es muchísimo mayor que la constante así, ¿sí? Es decir, o sea, tengo una constante de basicidad, perdón, 10 a la menos 11. Esto me dice que esta reacción prácticamente no se va a llevar a cabo, ¿sí? O sea, va a haber poco. Si yo tengo ácido, perdón, si yo tengo formiato más agua, ¿sí? Se va a formar muy poquito ácido fórmico, ¿sí? Es lo que me está diciendo. Entonces, por eso es que mi porcentaje de ionización te da tan pequeñito. ¿Cómo vamos, chicos? Ya acabé, profe. Ok, ¿qué valor te dio de pH? 8.42. Ok, muy bien, perfecto. Les dejo un poquito, unos 3 minutos más para que lo vayan terminando y ahorita lo resolvemos. Sí, ahorita después de esto vamos a resolver. Hoy vamos a resolver otro problema más y después vamos a empezar a ver un tema es bastante interesante que es los sistemas amortiguadores. Sí, entonces ahorita por lo pronto eso tienen 2 minutos más, 3 minutos más para resolverlo y ahorita lo comentamos.
Bueno, vamos a resolverlo. Entonces les digo, una vez que tengo ya mi constante de acidez, ¿sí? Planteamos nuevamente el inicio, cambio, equilibrio. Va a ser 0.125. Yo sé que el agua no participa, entonces lo pongo así, 0 y 0, ¿sí? Va a ser menos x, x y x. Y en el equilibrio tengo entonces 0.125 menos x, x y x, ¿sí? Con lo cual mi KB es igual a x al cuadrado entre 0.125 menos x, ¿sí? Si recuerdan lo que habíamos comentado, ¿sí? En el problema anterior habíamos visto que cuando mi constante de acidez era 1.8 por 10 al menos 4, mi porcentaje de ionización era 3.79%. En este caso, mi constante de acidez es 5.55 por 10 a la menos 11. Es muchísimo más pequeña, ¿sí? Entonces yo digo que esto es igual a x al cuadrado entre 0.125, ¿sí? Con lo cual mi x va a ser igual a la raíz cuadrada de KB por 0.125 y esta x me da un valor de 2.6 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Este es mi valor de x. Nuevamente calculo mi concentración en el equilibrio del ácido del formiato. Bueno, calculo antes mi porcentaje de ionización. Será igual al 2.6 por 10 a la menos 6 entre 0.125 por 100. Y esto me da un valor de 2.1 por 10 a la menos 3%. ¿Sí? Es decir, prácticamente esta reacción no se lleva a cabo, ¿sí? Se lleva a cabo en 0.002%, ¿sí? Sería 2.1 partes por 100.000. O sea, de cada 100.000 moléculas yo tendría 2 moléculas disociadas, ¿sí? Entonces, calculo mi porcentaje, mi concentración del ácido del formiato sería 0.125 menos 2.6 por 10 a la menos 6. Si hacemos esto me va a dar 6.125 menos 2.6 a la menos 6, me da 0.012499. ¿Sí? 99. Sí, es decir, 0.0125. ¿Sí? Mis concentraciones del ácido fórmico y de iones hidroxilo sería el 2.6 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Aquí lo que voy a calcular es mi pOH, sería menos logaritmo de este valor de 2.6 por 10 a la menos 6. Y esto me da 5.58. Con lo cual mi pH es igual a 14 menos 5.58. Y esto es igual a 8.42. ¿Sí? Se fijan, en el problema anterior, el ácido fórmico, una disolución 0.125 molar de ácido fórmico me daba un pH de 3.79%. Perdón, ¿dónde está mi pH? De 2.32. No es por ciento, es 2.32 nada más. ¿Sí? Entonces, un ácido fórmico me da un pH de 2.32%. Un formiato, que es su base conjugada, me da un pH de 8.42. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, una molécula básica, su pH va a ser mayor de 7. Una molécula básica, su pH va a ser menor de 7. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos comprobando y estamos viendo que esta reacción prácticamente no se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo prácticamente nada?
porque tiene una constante muy pequeñita, 5.55 por 10 a la menos 11. Sí, o sea, es muy pequeña. Y el último problema que quiero que hagamos es, vamos a calcular la constante de acidez de un ácido si una disolución 0.1 molar de este ácido tiene un pH de 2.5. ¿Sí? Este es un problema un poquito más complicado. Quiero que lo piensen un poquito y ahorita cuando vayamos viendo cómo lo puedo ir resolviendo, lo vamos comentando y ahorita les planteamos el sistema. O sea, vamos a ir planteando cómo resolver este problema poco a poco. Entonces, váyanle pensando, vayamos viéndolo y lo vamos discutiendo ahorita entre todos. ¿Cómo podríamos irlo planteando este problema? Pues yo ya saqué la concentración de iones hidróneo y luego ya a partir de ahí eso lo multipliqué. Bueno, ay, ¿cómo se dice? Lo subí al cuadrado y luego Ajá. ya lo dividí entre 0.1 entre la concentración y luego ya. Ok, está parcialmente bien, vas bien, pero acuérdate cuál es tu concentración en el equilibrio de tu ácido. O sea, le tengo que restar la concentración del ácido menos lo que me dé. Ajá, o sea, sería 0.1 menos la concentración de iones hidróneo que calculaste. Ah, ok. ¿Y si es 3.16 por 10 a la menos 3? Sí, 3.16 por 10 a la menos 13. Sí, vamos a irlo planteando. Y ahorita de todos modos, aunque bueno, Abigail ya lo hizo, sí quiero que esto lo trabajen un poquito más. Sí. Lo primero que hago hay que acordarnos, siempre que yo estoy trabajando en un sistema de equilibrio, lo primero que voy a plantear es mi sistema. Como no sé qué ácido débil es, de hecho, por ejemplo, algunas veces me dicen, calcula tu constante de acidez y después nos iríamos, por ejemplo, uy, ya se me... Nos iríamos a una tabla como esta, ¿sí? Que tengo, y diríamos calcular, o díganme qué ácido es, ¿sí? O sea, hay veces que me dicen,
te doy un ácido, una disolución, tú a partir de su pH me puedes decir qué ácido débil se trata, ¿sí? Entonces, digo, como no conozco qué ácido es, va a ser HA, ¿sí? Y HA se va a disociar como la base conjugada más iones hidrógeno, donde mi constante de acidez es igual a la base por iones hidrógeno entre el ácido. ¿Ok? ¿Y qué información me da el problema? Sí, el problema me está dando la concentración del ácido y el pH de la disolución. ¿Sí? Es decir, yo planteo mi inicio, mi cambio y mi equilibrio. Sí, me salió bien. ¿Sí? Yo, información que tengo es el 0.1. Como no me dice que tenga nada de los otros, 0, 0, ¿sí? Mi cambio siempre va a ser menos X, X y X. Entonces, en el equilibrio yo tengo 0.1 menos X, X y X, ¿sí? Digamos, ahorita lo que hice fue plantear mi sistema. Aquí está planteado el sistema, concentración inicial, cambio y equilibrio, ¿sí? Me da aparte mi pH. Mi pH, ya sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de los iones hidrógeno, con lo cual los iones hidrógeno será igual a 10 elevado a la menos pH, ¿sí? ¿Se fijan? Y estos iones hidrógeno son los iones hidrógeno en el equilibrio, con lo cual los iones hidrógeno en el equilibrio es igual a la X, ¿sí? Entonces, ahorita calculen la X, sustituyen en esta ecuación, y bueno, y lo sustituyen acá arriba en su constante acidez, ¿sí? Yo sé que mi constante acidez es igual a X al cuadrado entre 0.1 menos X, ¿sí? Entonces sustituyan y ahorita revisamos qué valor nos da. Entonces, eso me gustaría que lo hagan, que me digan si sí les dio una constante de 1.03 por 10 a la menos 4 y ahorita lo resolvemos. Entonces, si quieren, les doy unos 3 minutos o 5 minutos para que lo resuelvan y ahorita lo comentamos.
Bueno, vamos a resolverlo para continuar. Sí. Entonces, lo que calcularíamos, entonces, dijimos, sería mis iones hidrógeno sería 10 elevado a la menos 2.5 y esto me daba un valor de 3.16 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces mi constante de acidez es igual a 3.16 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado entre 0.1 menos 3.16 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, bueno, si lo sustituyen, les va a dar que mi constante de acidez es igual a 1.03 por 10 a la menos 4, ¿sí? Entonces, les digo, este es también otro tipo de problemas que nos vamos a encontrar muy seguido, ¿sí? En la cual me dan la concentración inicial y normalmente, por ejemplo, me dan la concentración en el equilibrio de alguno de mis componentes. En los equilibrios ácido-base me dan el pH, que es la forma más sencilla de resolverlo. Y entonces se fijan con información inicial, sí, concentración inicial y pH, puedo calcular constante de acidez. Hay veces que me van a dar, por ejemplo, constante de acidez y concentración pH, y tengo que calcular cuál es la concentración inicial. O sea, puedo ir de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿sí? Para ir resolviendo problemas. Ahorita me interesa que veamos lo que es el efecto ion común, ¿sí? La formación de sistemas amortiguadores, ¿sí? Por ejemplo, teníamos el ácido fórmico más agua se disociaba en iones hidrógeno más formiato, ¿sí? Por otra parte, hicimos el ejercicio que pusimos formiato de sodio en agua, me daba iones hidrógeno más formiato, ¿sí? Entonces, se fijan, mi ion común es formiato, ¿sí? Entonces, si yo mezclo ácido fórmico más formiato de sodio, ¿sí? Que a su vez el formato de sodio se disocia con el Kb, ¿sí? Aquí, si yo mezclo estas dos especies, o sea, ácido fórmico y formato de sodio, como tengo este ion común, ¿sí? Este ion común lo que va a hacer es que la concentración de ácido fórmico y de formato de sodio permanecen prácticamente constantes, ¿sí? Esto es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Si recuerdan, o sea, yo tengo ácido fórmico, se va a disociar en iones hidrógeno más formiato. Si yo tengo formiato de sodio disuelto en agua, ¿sí? El formiato en agua me va a dar ácido fórmico más iones hidroxilo, ¿sí? Entonces, se fijan, este formiato es, como estoy poniendo formiato por otra parte, estoy poniendo la concentración de formiato y lo que va a hacer es que mi sistema, el primer sistema, este sistema se desplaza para acá, ¿sí? Por otra parte, en mi segundo equilibrio tengo formiato más agua me hace ácido fórmico más OH, ¿sí? Se fijan, yo tengo esta especie que lo que va a hacer es mi sistema se va a venir para acá, ¿sí? Es decir, si yo mezclo una disolución 0.125 molar de ácido fórmico y una disolución 0.25 molar de formato de sodio, ¿sí? En el equilibrio lo que voy a tener es una concentración 0.125 molar de ácido fórmico y 0.25 molar de formato de sodio, ¿sí? Entonces, les digo, esto es debido al efecto ion común, que tengo como ion común el formiato, y realmente también tendría como el segundo ion común, el ácido fórmico, ¿sí? Entonces, y yo puedo calcular la concentración de iones hidrógenos en ese sistema despejando los protones, ¿sí? Yo sé que mi constante de acidez es igual a iones hidrógeno por la concentración de la base conjugada del formiato entre ácido fórmico, con lo cual yo despejo
Mi concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a constante de acidez por la concentración de mi ácido entre la concentración de mi base. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Se recuerdan, en los dos problemas anteriores, yo dije una disolución de ácido fórmico 0.125 molar me da un pH de 2.32. Una disolución 0.125 molar de formato de sodio me da un pH 8.4. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo ahora una disolución 0.125 molar de ácido fórmico más 0.25 molar de formato de sodio? ¿Sí? Tengo las dos especies, entonces me interesa saber cuál es el pH de esa disolución. ¿Sí? Entonces lo voy a resolver. Estoy diciendo que mi concentración de ácido fórmico y de formiato permanecen prácticamente constantes. Puedo considerar que permanecen constantes, con lo cual puedo despejar la concentración de iones de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, mi iones de hidrógeno es igual a la constante de acidez por el ácido entre la base. Si yo a esto le aplico menos logaritmo, ¿sí? Aquí más que logaritmo sería menos logaritmo. Sería menos logaritmo de iones de hidrógeno, que es igual a pH. Voy a hacer una cosa. Voy a salir tantito. Entonces, vamos a... Bueno, lo que quiero llegar ahorita es a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Yo les estoy diciendo que mi concentración de iones de hidrógeno es igual a la concentración, a la constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base conjugada, ¿sí? Yo le voy a aplicar menos logaritmo a todo esto, ¿sí? Entonces va a ser menos logaritmo de iones de hidrógeno es igual a menos logaritmo de constante de acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base, ¿sí? Entonces, yo sé que menos logaritmo de iones de hidrógeno es igual a pH, ¿sí? También sé que logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. ¿Sí? Entonces, menos logaritmo de la constante acidez por la concentración del ácido sobre la concentración de la base, esto va a ser igual a menos logaritmo de la constante de acidez menos logaritmo de mi ácido sobre la base. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es aplicando leyes de los logaritmos. ¿Sí? Ahora bien, yo sé que menos logaritmo de la constante de acidez es igual a pK. ¿Sí? Entonces me queda que mi pH es igual a mi pKa. Y yo también sé que el logaritmo menos logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de B sobre A. O sea, yo para quitar un signo menos, lo que hago es invierto el orden de mi relación, ¿sí? Entonces va a ser igual a pK más logaritmo de la base entre el ácido, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Que es esta que les pongo, ¿sí? pH es igual a pK más logaritmo de la base sobre el ácido. ¿Sí habían visto la ecuación de Henderson-Hasselbalch en algún momento?
¿Sí o no? Nunca lo habían visto por ejemplo, en la química general o en inorgánica. Por lo Yo que menos recuerde, no, pero ¿no? En la prepa tampoco. O ya no se acuerdan de la prepa. Yo tampoco, profe, me acuerdo de haberla visto. no, nada de la prepa, profe. Ajá, ok. Bueno, de la prepa yo más o menos ahorita estoy sabiendo porque mi hijo está llevando la prepa, pero va en primer semestre, entonces está llevando una química muy, muy general. Pero bueno, la ecuación de Henderson-Hasselbalch es importantísima, ¿sí? ¿Sí han oído hablar de los sistemas amortiguadores o buffer? Eso sí. Ok, ¿qué es un sistema amortiguador o buffer? Pues son los sistemas en los que, aunque se les añada ácido base, mantienen el pH constante, o sea, no se mueve por mucho tiempo. Ujú, sí, es un sistema, el sistema amortiguador es aquel sistema que... Sí, me desconecté. Está fallando mucho el, el Teams. Voy a volver a unir a ver si... Es que me gusta ver por lo menos quién habla, ¿no? Entonces... Sí, un sistema amortiguador es aquel sistema que es capaz de soportar la adición de un ácido o de una base sin modificar de manera importante el pH, ¿sí? Aplicaciones importantes de sistemas amortiguadores es la sangre es un sistema amortiguador, ¿sí? Si no tuviéramos sistemas amortiguadores, no podríamos vivir porque cambios de pH nos afectarían mucho, ¿sí? Entonces, un cambio de pH, los iones hidronios son muy reactivos y nos harían mucho daño, ¿sí? Entonces, el sistema amortiguador tiene la capacidad de eso, de amortiguar, de soportar la adición de un ácido o de una base sin que su pH se modifique de manera importante, ¿sí? Y les digo, se usa esta ecuación, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que lo que me dice es pH es igual a mi pKa, ¿sí? ¿Se acuerdan también? Por eso les he dicho que necesitamos conocer los pKas, ¿sí? Más el logaritmo de la base sobre el ácido, ¿sí? Que ahorita vimos cómo lo dedujimos, ¿sí? Y bueno, yo puedo usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch tanto para un ácido como una base, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo, tengo el amoníaco, el amonio, ¿sí? Con iones hidronio, con agua me daría amoníaco más iones hidronio, ¿sí? Y podría tener mi constante acidez, la podría calcular a partir de mi Kw menos Kb, ¿sí? Y más que nada me interesa que, digamos, mi pH va a ser igual a pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. O sea, independientemente si estamos trabajando con un ácido o con una base, mi ecuación de Henderson-Hasselbalch siempre va a ser la misma, ¿sí? pH es igual a pKa más el logaritmo de la base entre el ácido. Por ejemplo, aquí el amoníaco es mi base y el amonio que está protonado es mi ácido, ¿sí? Entonces, y ahorita la pregunta es, ¿por qué mi sistema amortiguador trabaja como tal? ¿Sí? Entonces, vamos a salirnos tantito y les voy a poner... Estoy copiando para ponerles un problema y ahorita lo resolvemos.
Ok, bueno, vamos a resolver estos dos problemas. Sí, entonces me pregunta el problema, calcular el pH de un sistema constituido por 125 molar de ácido fórmico y 125 molar de formiato de sodio, sabiendo que la constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 4, ¿sí? Y que mi ecuación de Henderson-Hasselbalch es pH es igual a pKa más logaritmo de la base sobre el ácido. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que hay que hacer es calcular mi pKa y después sustituir en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, si quieren, váyanlo trabajando y ahorita lo resolvemos. Vamos a les doy ahorita 5 minutos para resolver este problema. Y ahorita lo vamos comentando. Profe, para que un sistema sea amortiguador, ¿siempre tiene que tener la misma concentración del ácido y la base conjugada? No, de hecho, la próxima clase es lo que vamos a comentar. Sí, hay un rango de trabajo en el cual mi sistema es un sistema amortiguador y lo vamos a ver la próxima semana. Y ahí lo que decimos es, dependiendo de este rango, va a ser un sistema amortiguador que actúa mejor sobre ácidos o actúa mejor sobre bases. ¿Sí? Ahorita este primer problema les estoy poniendo concentraciones equimolares, ¿sí? Pero pueden ser diferentes concentraciones y las vamos a mencionar. Gracias. De nada. Vamos a resolverlo porque me interesa, el siguiente problema es el que me interesa para que veamos un poquito cómo funciona realmente el sistema amortiguador, ¿sí? Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? Lo primero que haríamos, les digo, es calcular mi pKa, que si nos acordamos es menos logaritmo de la constante de acidez, ¿sí? Sería igual a menos logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 4, y esto me da igual a 3.74. ¿De acuerdo? Ese sería mi pKa, ¿sí? Entonces, y después digo mi pH es igual a mi pKa, que es 3.74, más logaritmo, mi concentración del ácido, de la base conjugada es 0.125 entre la concentración de la base del ácido es 0.125, ¿sí? Entonces, 0.125 entre 0.125, esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, sería igual a 3.74 más logaritmo de 1. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. 0, ¿verdad? Logaritmo de 1 es 0. Esto es 0, ¿sí? Con lo cual mi pH es igual a 3.74, ¿sí? Aquí algo importante, hace ratito preguntaste, Abigail,
si tenían que ser la misma concentración de ácido y de base. La respuesta es no. ¿Sí? Sin embargo, algo bien importante. Cuando mi pH, bueno, más bien, cuando la concentración de ácido y de base son iguales, ¿sí? Como en este caso, 0.125 molar de cada uno de ellos, mi pH es igual a mi pKa. ¿Sí? Esto es bien importante porque vamos a ver que yo, por ejemplo, aíslo un compuesto bioactivo de una planta, ¿sí? Y siempre este compuesto bioactivo va a tener ciertas propiedades ácidas o básicas, ¿sí? Entonces, un parámetro que en muchas ocasiones determino es su constante acidez o su constante basicidad de esta nueva molécula, ¿sí? Y yo puedo obtener mi pKa o mi constante acidez usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, de manera que mi concentración del ácido y de la base estén en las mismas concentraciones, ¿sí? Y ahorita lo que vamos a resolver es, vamos a calcular el pH. Si a 100 mililitros de esta disolución se le añade 1 mililitro de ácido clorhídrico 0.1 molar, ¿sí? Vamos a ver cómo cambió mi pH, ¿sí? Vimos que mi pH inicial era 3.74, ¿sí? Vamos a apuntar aquí mi pH igual a 3, 3, pH es igual a 3.74. Sí, hay que quedarnos con esto. Vamos a calcular primero el inciso B, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a 100 mililitros de agua le agrego 0.1 mililitro de ácido clorhídrico? ¿Sí? Estoy acidificando el medio, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular cuánto se acidificó el medio. El pH del agua en principio es 7, ¿verdad? Entonces yo quiero saber cuánto es el pH de esta agua que a 100 mililitros de agua pH 7 le agregué 1 mililitro de ácido clorhídrico 0.1 molar, ¿sí? Entonces, calcúlenme cuál sería el pH del inciso B primero. Y ahorita lo resolvemos. Ay, ¿no necesitamos la constante de acidez? No, porque es un ácido fuerte. Acuérdense, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Sí, lo que vamos a calcular es el pH de una disolución que se formó con 100 mililitros de agua más 1 mililitro de ácido clorhídrico. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué le está pasando al ácido clorhídrico? Que se disocia por completo. Ajá, el ácido clorhídrico se disocia por completo, ¿verdad? Y yo, bueno, primera pregunta, ¿cuál sería el pH del ácido clorhídrico 0.1 molar? Sería el menos logaritmo de 0.1. Ajá, ¿y cuánto te da? 1. 1, ¿verdad? Sí, el pH de una disolución 0.1 molar de ácido clorhídrico, su pH es igual a 1. Y aquí vas a poner pH es igual a 1. ¿Sí? O sea, el ácido clorhídrico 0.1 molar, que es el que más usamos en el laboratorio, tiene un pH de 1. ¿Sí? Ahora bien, yo tomo 1 mililitro de esto y lo añado a 100 mililitros de agua. ¿Qué le está pasando a este ácido clorhídrico?
Perfecto, tengo la cámara apagada, la voy a prender. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tomo 1 mililitro de ácido 0.1 molar y le agrego 100 mililitros de agua? ¿Este proceso qué es? ¿Un proceso de qué? Sería un proceso de dilución. ¿Sí? Mi hermano estudió su doctorado en Washington, ¿sí? Y allí sus compañeros decían, ¿no? Porque los ríos estaban muy contaminados y decían, the solution to pollution is dilution, ¿sí? La solución de la contaminación es la dilución, que lo malo es que es algo que muchas empresas han aplicado y que por eso es que los océanos están tan diluidos, ¿sí? Yo allí estoy diluyendo, en este caso, mi ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Se fijan? Estoy tomando 1 mililitro y lo estoy mezclando con 100 mililitros, ¿sí? Entonces yo puedo usar mi fórmula concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, ¿sí? Donde lo que voy a despejar es mi concentración 2. Quiero conocer cuál es la concentración de mi ácido clorhídrico diluido, ¿sí? Concentración 2 sería igual a concentración 1, volumen 1 sobre volumen 2, ¿verdad? Mi concentración 1 es 0.1 molar. Mi volumen 1 es 1 mililitro. Lo divido entre mi volumen 2, que es 101 mililitros, ¿sí? Los 100 de agua más 1 de ácido clorhídrico. ¿Qué valor me da allí este cálculo? $9.9 por 10 a la menos 4. Ajá. Tengo un valor de 9.9 por 10 a la menos 4, ¿sí? Molar de ácido clorhídrico. ¿Cuál sería mi pH? 3. Ajá. 3, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tomo 1 mililitro de ácido clorhídrico y lo añado a 100 mililitros de agua, mi pH del agua pasó de 7 a 3, ¿sí? Es decir, hubo un cambio de pH de 4 unidades de pH, ¿sí? Mi delta de pH es igual a 4, ¿sí? Esto significa decir que la concentración de iones hidronio aumentó 4 exponentes, es decir, 10, 100, 1000, 10.000. La concentración de iones hidronio en esa agua es 10.000 veces más elevada que antes de haber añadido 1 mililitro de ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando estamos en el laboratorio, ¿cuántas veces nos ha pasado? Bueno, a lo mejor no muchas porque no han ido al laboratorio, sí, pero de los errores típicos que hacemos en el laboratorio, ay, me quedó 1 mililitro de ácido, lo voy a tirar al drenaje, ¿sí? Y tiro ese mililitro de agua al drenaje, ¿sí? Y me aumenta muchísimo, ¿sí? Entonces, si yo tengo 1 mililitro de agua que tiro al drenaje, necesitaría más o menos, creo que son como 100,000 mililitros de agua, o sea, como 1,000 litros. Creo que son 1,000 litros de agua los que necesito para diluir ese ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, se fijan, o sea, la adición de 1 mililitro de ácido clorhídrico me modifica muchísimo el pH. Ahorita lo que vamos a hacer, ahorita vamos a dejarlo aquí porque no me va a dar tiempo de resolver el problema, ¿sí? Yo les estoy diciendo que el sistema amortiguador actúa sobre, lo que hace es que mi cambio de pH no sea, por ejemplo, aquí vimos que mi delta pH fue de 4. Quiero ver de cuánto va a ser el delta pH si yo agrego este mililitro de ácido en lugar de agua a un sistema amortiguador, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver el próximo miércoles y el próximo miércoles vamos a estar platicando
sobre el sistema amortiguador, cómo se prepara y cómo se utiliza. ¿Sí? Entonces, ahorita, digo, la verdad es que prefiero dejarlo aquí para, ¿cómo se llama? Porque no nos va a dar tiempo de resolverlo, ¿sí? Y entonces, bueno, les digo, lo dejamos aquí. Nos vemos mañana. Acuérdense, el examen va a ser por campus virtual y va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿sí? Entonces, para que